la Confederación Argentina, con la ley de aduana, un mercado interno proteccionista, una producción propia de mercancías autóctonas argentinas que satisfacían el mercado interno de nuestro país, la ley de aduana y la prohibición que estableció Juan Manuel de Rosas de que saliera el oro y la plata de nuestro país. Todo eso llevó a la reacción violenta desde Inglaterra y desde Francia. Detrás de Inglaterra y detrás de Francia estaba el banquero Rothschild. Ellos querían obligar a la Argentina a que entregara el oro, entregara la plata y que abriera el mercado interno a las mercancías que venían de las fábricas inglesas, de la Revolución Industrial de Inglaterra. Rosas defendía tenazmente el mercado interno argentino, la soberanía argentina de nuestros ríos, del río de la Plata, del río Uruguay, del río Paraná, y además Juan Manuel de Rosas tenía su concepción geopolítica en cuanto a reintegrar, reunificar en el contexto de la Confederación Argentina a lo que habían sido los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata, lo que hoy son todo el sur de Bolivia, Paraguay, República de Uruguay y la actual Argentina. Además, Juan Manuel de Rosas planteaba el proyecto de lo que él llamaba el sistema americano. Rosas tenía un modelo de aduana, de gravámenes a productos que permitían el ingreso de las mercancías y los productos de los países hermanos limítrofes del cono sur de América y gravaba la entrada de productos que competían con las producciones argentinas. Además prohibía determinados productos estrictamente ruinosos contra nuestra producción nacional. Pero hay que tener en cuenta que la concepción geopolítica de Juan Manuel de Rosas era de la patria de San Martín y Bolívar, la patria de Artigas, la Confederación Argentina, el antiguo virreinato del Río de la Plata, con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina unidos en un bloque, como hoy en el siglo XXI se están unificando los bloques. Él planteaba la reunificación del bloque que había sido antiguamente el virreinato del Río de la Plata y planteaba el sistema americano para todos los países de la América nuestra. Por eso era visto por los patriotas de distintos países hermanos como Rosas, el gran americano, sobre todo a partir de que se supo la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado. Nadie se hubiera atrevido a enfrentar al mismo tiempo a las dos mayores potencias de la época, Inglaterra y Francia. Y Juan Manuel de Rosas, el gran patriota, el gran americano, lo hizo. La Argentina en ese momento fue atacada por las logias dirigidas desde Londres, desde París, financiadas por el banquero Rothschild, que financiaba también las traiciones de los militares propios argentinos que se volcaban contra nosotros, como Lavalle, como la Madrid, como Paz, todos pagados con dinero de los Rothschild, el dinero que circulaba a través de las logias. La Madrid, con tal de vencer a la Confederación Argentina, hizo una alianza con el dictador logista pro-inglés Santa Cruz de Bolivia, donde le ofrecía que Bolivia se quedaba con Salta y Tucumán. Algunos logistas de la Mesopotamia ofrecían, con tal de juntar fuerzas contra nuestro país, separar a las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Había un pacto secreto entre los logistas masones del sur de Brasil y Carlos Antonio López en Paraguay para imponer la separación de Paraguay de la Argentina y además entregarle las misiones, la provincia de Misiones al Paraguay. Desde la banda oriental, Rivera, otro logista, con Lavalle, un traidor a la Argentina, apoyados por el mercenario italiano Garibaldi, penetraban en el litoral. Garibaldi saqueaba, mataba, lo mismo hacía Lavalle, lo mismo hacía Rivera. Hay que destacar que Guillermo Brown fue enviado por Juan Manuel de Rosas para enfrentar a Garibaldi en sus naves y lo derrotó a Garibaldi, pero a su vez Guillermo Brown fue atacado por un barco de guerra norteamericano que participaba de la agresión contra nuestro país, como un barco de guerra norteamericano participó de la usurpación de las Islas Malvinas, ¿sí? Desde Chile, Alberdi y Sarmiento escribían contra la Argentina. Alberdi y los suyos decían que eran hijos espirituales de Francia,
que era el país civilizador y que nosotros debíamos dejar de ser gauchos brutos y pasar a ser habitantes del Sena, del río que pasa por París. Sarmiento había abandonado su condición de argentino porque él antes que nada era logista pro-inglés. Se asumía como chileno y escribía a favor de que Chile debía ocupar la Patagonia y él que iba a ser supuestamente, según sus intenciones, diputado chileno por la Patagonia. Al mismo tiempo, los estancieros del sur de la provincia de Buenos Aires, algunos de ellos, se alzaron contra Rosas porque no el bloqueo anglo-francés a Buenos Aires impedía la exportación de tasajo, ¿sí? Hay que dejar claro que los hacendados patriotas, como el propio Juan Manuel de Rosas, como Anchorena, como Terrero, perdían dinero ellos porque no podían exportar sus productos, pero privilegiaban el patriotismo, el interés nacional de evitar la fragmentación de nuestro país, porque de eso se trataba. Rosas defendía a la Argentina de la fragmentación que la banca Rothschild, que Inglaterra y que Francia nos querían imponer. Por eso José de San Martín le deja el sable con el que había peleado toda la campaña libertadora, se lo deja a Juan Manuel de Rosas en su testamento. Rosas tenía dos ejércitos estratégicos para avanzar en la guerra que Inglaterra con Brasil querían hacernos, inclusive metiendo en el asunto a Paraguay. Rosas tenía el ejército al mando de Oribe en la banda oriental y el ejército que él puso al mando de Urquiza en Entre Ríos para avanzar sobre un Brasil que estaba convulso interiormente por republicanos, por esclavos que se querían liberar. Urquiza se vendió al dinero de los Rothschild que le pagaron desde Brasil, traicionó a la Argentina y entró con los brasileños en Buenos Aires después de la batalla de Caseros. Una batalla de Caseros que Rosas peleó con lo que le quedaba. Salió herido en su cuerpo, salió herido Juan Manuel de Rosas del campo de batalla. Y entonces hay que tener en cuenta que en esa caída argentina de la batalla de Caseros lo que cae es la Revolución de Mayo, porque el principio rector de la Revolución de Mayo estaba en la Declaración de Independencia, impulsada por José de San Martín, independientes de toda dominación extranjera. En Caseros nos someten a la dominación extranjera. 1852 es el año de la clausura, de la derrota, de la caída de la Revolución de Mayo y de la anulación del postulado de la Declaración de Independencia que dice somos independientes de toda dominación extranjera, porque a partir de Caseros y a partir de la traición de Urquiza, de Alberdi, de Sarmiento, de Mitre, la Argentina quedó bajo el dominio de Inglaterra y de sus logias masónicas. José de San Martín, al ver el patriotismo de Juan Manuel de Rosas, hizo poner en su testamento la siguiente cláusula, textual: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Esas son palabras textuales de José de San Martín, que le deja el sable corvo de los Andes, el sable de la soberanía, el sable con el que José de San Martín peleó todas sus batallas en la campaña libertadora americana. San Martín le deja su sable a Juan Manuel de Rosas en su testamento, por el reconocimiento que el propio San Martín, el libertador, hizo al patriotismo de Juan Manuel de Rosas.